es el diccionario de Kumeyaay, que hemos estado realizando como una investigación conjunta con la comunidad Kumeyaay, en particular de una comunidad aquí en Baja California que se llama San José de la Zorra, porque un diccionario pues es algo que sí requiere una parte de conocimiento especializado y una parte, y obviamente una gran parte de conocimiento sobre la lengua, ¿verdad? Claro. En sí misma, ¿no? Ello me llamó mucho la atención que comentó que la metodología implicaba la grabación de la documentación, perdón, del lenguaje. ¿De qué manera funciona esta metodología para aquellos que desconocemos cómo funciona la investigación en general? ¿Cómo la podría describir para la audiencia? Y la idea justo era que pues las personas querían, decían, no, pues es que mi lengua se está perdiendo, la lengua ya no la hablan los jóvenes, o por lo menos queremos tener algo que sea como un registro para que para que los jóvenes tengan ese registro de la lengua, ¿no? Lo conozcan o puedan hacer algo con ello, ¿no? Bienvenidos una vez más a su podcast Idiomas en Diálogo, el espacio en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy nos encontramos sumamente contentos por contar con la presencia del doctor Carlos Ivanhoe Gil Burgoyne, no solamente docente, sino que también investigador de la Facultad de Idiomas Tijuana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Aquí muy feliz de poder compartir con ustedes algo de lo que yo hago. Claro, de hecho es un episodio especial porque el tema que se va a tratar es uno que no se parece a ninguno de los que hemos abordado en los episodios anteriores. Me gustaría saber un poquito, para empezar, de cuál es el propósito de su invitación aquí. Yo lo sé, pero me gustaría que la audiencia se entere un poquito de qué es lo que nos quiere contar hoy con respecto a uno de sus trabajos más recientes. Bueno, en general quisiera como hablar sobre el trabajo de la documentación lingüística y de la lingüística teórica, que es algo que se hace aquí también en la facultad. Nosotros producimos conocimiento lingüístico y en particular, pues, bueno, uno de los textos que les compartí a ustedes antes es uno de los productos principales que hemos realizado aquí como parte de los proyectos de investigación de la facultad. Y pues uno de los productos con los que yo me siento, todavía no sale, pero que me siento más satisfecho en el sentido de que creo que se relaciona más y es mucho más accesible para distintos tipos de público, entre ellos, entre ellos la comunidad hacia la que va dirigido, que bueno, es el diccionario de Kumeyaay, que hemos estado realizando como una investigación conjunta con la comunidad Kumeyaay, en particular de una comunidad aquí en Baja California que se llama San José de la Zorra. Y pues creo que es importante, ¿no? Como que visibilizar ese tipo Claro. de investigación que hacemos aquí en la facultad, ¿no? Por supuesto, y no solamente creo yo que visibilizar lo que se hace aquí, que tal vez no muchos no estaban enterados, sino el visibilizar precisamente el propósito del diccionario. Y enfatizando un poquito más en ello, me gustaría regresarme un poquito para saber cómo surge este proyecto y de qué manera se da esta idea y cómo se empieza a trabajar sobre ella para concretar lo que tenemos hoy. Ok. Bueno, es un trabajo que lleva en realidad muchos años en el sentido de que yo, bueno, empecé a trabajar con la comunidad Kumeyaay hace como unos 10 años cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, y desde ahí establecí una relación con las personas, ¿no? Okay. Entonces yo no tenía la idea de hacer un diccionario, precisamente era una tesis sobre otro tema que tenía que ver con los Kumeyays. Y conforme fue avanzando el tiempo, terminé mi tesis y todo eso, yo regresé a la comunidad muchos años después. Y sí había como una especie de expectativa de la propia comunidad Okay. de que las personas que trabajamos con ellos, los lingüistas, como que de alguna forma regresemos algo a la comunidad, como una especie de
se le llama, pues sí, como una recompensa, ¿no? De alguna forma. Entonces, de ahí fue que surgió, como que las personas con las que yo había trabajado también tenían el interés de crear este tipo de materiales. Ujú. Entonces, en gran parte ha sido como una iniciativa de la propia comunidad el hecho de poder tener un material como un diccionario, ¿no? Claro. Entonces ellos tienen interés y quieren que yo con el conocimiento que yo tengo por mi disciplina, por mi especialidad, pues como que les ayude a hacer este diccionario, porque un Claro. diccionario pues es algo que sí requiere una parte de conocimiento especializado Ujú. y una parte, y obviamente una gran parte de conocimiento sobre la lengua, ¿verdad? En sí Claro. misma, ¿no? Ellos son los hablantes de la lengua, pero yo le aporto esta parte como de las técnicas, la metodología y todo eso, ¿no? Claro, en base a su disciplina. Claro, exacto. Es una forma en la que lo que yo sé, pues lo puedo poner al servicio de una comunidad, ¿no? Entonces así empezó, o sea, yo entré a trabajar aquí a UABC y tuve la oportunidad de estar más en cercanía, para estar en Baja California y poder, entonces ya empezar a ir a la comunidad muy seguido, a hacer trabajo de campo, ya se puso como el objetivo sí escribir un diccionario, ¿no? Claro. Ujú, ¿En qué momento, recuerda el momento en el que se establece la idea, se concreta, ujú. vamos a hacer un diccionario y cómo se lo Ujú. hace saber a la comunidad con la que trabajó? Hicimos una reunión, Ajá. al principio con las autoridades de la comunidad, Ok. que es o sea, ellos tienen en el pueblo pues está el comisariado ejidal, que es Ujú. como la máxima autoridad, y también tienen una autoridad tradicional, son como dos autoridades que tienen ellos, ¿no? Y hicimos una reunión con ellos y también hicimos una reunión con las personas hablantes, los principales hablantes, Ajá. que son personas mayores generalmente. Y la idea justo era que pues las personas decían, no, pues es que mi lengua se está perdiendo, la lengua ya no la hablan los jóvenes, o por lo menos queremos tener algo que sea como un registro Ujú. para que para que los jóvenes tengan ese registro de la lengua, ¿no? Lo Claro. conozcan o puedan hacer algo con ello, ¿no? Sí. Muchas palabras, por ejemplo, había gente que decía, no, es que hay muchas palabras que a mí ya como que se me van olvidando, Ajá. o palabras que decía la gente grande y que a mí ya se me olvidaron, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió la idea de, pues, decirles, bueno, vamos a hacer un compendio de las palabras donde venga la forma y el significado de las palabras, y no, pues vamos a hacer un diccionario, ¿no? ¿Cuál fue la reacción inicial de la comunidad cuando se les da la noticia, cuando se les propone? Pues o sea, al principio la verdad es que, o sea, sí fue una decisión conjunta y sí les entusiasmaba, Ajá. pero creo que la mejor reacción ha sido conforme ha ido tomando forma, más que al principio, porque al principio yo creo que no lo veían como algo tan tangible Ajá. y como conforme se ha ido formando y ya han empezado a ver ya las como pruebas y cómo se ven las palabras escritas y todo eso y hacer la propia reflexión como sobre su lengua, porque esa es una parte importante, ¿no? De que las personas, cuando están haciendo este tipo de trabajo, como que reflexionen sobre su propia lengua, ¿no? Claro. Entonces, conforme fue pasando eso, pues como que les ha ido entusiasmando más, ¿no? O sea, más y más. El desarrollo del proyecto, entonces es lo que los ha tal vez permitido encontrar la vigencia en el mismo, ¿no? Encontrar Ujú, la validez del mismo. Y usted ujú. concibe también en ellos un tipo de orgullo hacia el proyecto? Claro, yo pienso que sí, o sea, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Las Sí. personas, al principio, cuando estábamos haciendo este trabajo de registro, yo les preguntaba palabras, ¿cómo se dice tal cosa y así, ¿no? Y había muchas palabras que de pronto pues no tienen, ¿no? Porque pues su lengua no tenía una palabra tradicionalmente para cierto tipo de objetos que antes no existían, ¿no? Entonces, Claro. sí, pues no tenían esa palabra, no sé, no sé, por ejemplo, un carro o una televisión o algo así, ¿no? Este, y entonces como que una de las ideas recurrentes que tenían era como,
es que tenemos muy pocas palabras, ¿no? Como que era un poco así como de... Y conforme ha ido avanzando el proyecto, por medio de muchas, porque uno pasa tiempo en la comunidad, escuchas pláticas, en, digamos, en un contexto real de uso de la lengua, y mediante muchas cosas ir recabando las palabras que van saliendo, y entonces su actitud hacia la lengua ha ido como cambiando, Ujú. porque se han dado cuenta que tienen muchas palabras que a lo mejor en español no tenemos, o cierto tipo de distinciones que en español no existen y Ajá. para ellos sí existen, en las palabras. Entonces su actitud ha ido cambiando más hacia, órale, sí tenemos muchas palabras, ¿no? Sí Ajá. tenemos mucha riqueza léxica, ¿no? Hay, o sea, creo que ha ido esa reflexión sobre su propia lengua, como que ha ido cambiando un poco la actitud también de las personas, por lo menos de las personas con las que están involucradas con el diccionario. Ujú. Qué cosa tan bonita que un proyecto como esto los haga apreciar un poquito más su propia lengua, ¿cierto? Sí, pues la verdad sí, o sea, a mí me hace sentir pues satisfecho, ¿no? Ujú. Claro que también ya había una actitud también positiva previa, pero sí creo que les ha permitido tener nuevas herramientas para pensar su lengua, ¿no? Claro. Ujú, Comenta que en las primeras facetas para la concreción de este proyecto hubo reuniones. ujú. Este proyecto es un proyecto colaborativo en conjunto con otras personas que tal vez comparten su disciplina. Pues en cierta forma sí, porque y yo tengo mucho que agradecerles a algunos colegas, Ajá. que han ido, o sea, que hemos ido a la comunidad juntos, hemos hecho grabaciones que compartimos, ¿no? Porque estamos trabajando en proyectos paralelos de documentación de la lengua. Este, entonces de pronto se comparten grabaciones, se comparten datos, se cruzan con los proyectos, ¿no? Y el hecho de estar con otras personas externas y que son investigadores adentro de la comunidad, pues sí también eh, permite como que crear una cierta también comunidad de investigación que es con la que es importante, ¿no? Como que compartir cosas, pensamientos, oye, ¿tú qué piensas de tal cosa que dijo? O a lo Ajá. mejor, ¿no? Este, y muchas cosas de pronto chistosas que pasan, Ajá. ¿no? Que, no sé, las señoras con las que trabajamos de pronto dicen algo, ¿no? Sobre el investigador, que si, no sé, alguna cosa, una crítica, ¿no? Chistosa, pues, pero uno ya lo entiende, ¿no? Y permite como ese tipo de, no sé, como de interacciones más en contexto, ¿no? Ujú. Y el proyecto es colaborativo porque del diccionario, sobre todo con las personas de la comunidad, Claro. con dos personas, con dos señoras con las que he trabajado más, Ajá. que son las maestras de la lengua, básicamente, ¿no? Entonces, eh, el diccionario que se va a publicar de nosotros es coautoral con esas dos hablantes de la lengua, ¿no? Wow. Ajá. Cosa tan maravillosa. Es la primera vez que escucho de un proyecto similar y me da mucho, también mucho sentido de orgullo, ¿no? Ser parte de la Ujú. facultad de idiomas y poder atestiguar este tipo de proyectos. Muchas felicidades por su Gracias. arduo trabajo en este aspecto. Mm, Fidedignamente me da mucho gusto. ¿Qué tan próxima está la publicación del diccionario? Ya está próxima, va a salir este año, Ok. seguramente. Está ¿cómo se llama? En proyecto o sea, en prensa, pues se está formando el diccionario en un editorial y todo Ujú. eso. O sea, ya se revisó. Además es un trabajo que está dictaminado por pares, o sea, es decir, se mandó a una revisión anónima Oh, a dos personas, ajá. ¿no? A dos personas expertas en temas eh,
que fueran compatibles. Claro. Ya se revisó, se dieron todo un dictamen con un conjunto de recomendaciones y todo eso. Entonces ya pasó toda esa etapa y ahorita pues realmente lo que falta es que se termine de formar en la editorial, entonces esperemos que salga este año. Esperemos que sí. ¿Y Sí. se piensa hacer algún tipo de campaña en cuestión de la difusión aquí en la Facultad de Idiomas? ¿Algún tipo de evento relacionado al mismo? Sí, claro. La idea es que pues se haga una presentación del libro. De hecho, y bueno, la idea de hecho es que la primera presentación del diccionario se haga en la comunidad de San José de la Zorra. Uy. Ahí va a ser la primera presentación. La idea es que los libros, algo que no mencioné es Ujú. que era importante que los libros estuvieran impresos, que no fuera una edición solamente Digital, digital, claro. sino que fuera impreso porque eh, el acceso a internet en la comunidad es limitado Ujú. y también para muchas personas, sobre todo las personas más grandes, sí pues tiene un valor simbólico importante el hecho de que el libro esté impreso y poder que sea tangible un 100%. producto que se pueda ver, que se pueda, ¿no? Y entonces vamos a hacer la presentación del libro en San José y también pues vamos a hacer la presentación aquí en la facultad, obviamente, para darle difusión, Sí. y bueno, ya haremos una campaña de ese tipo, ¿no? Sí, claro, y estaremos al pendiente precisamente pues para poder asistir, porque Ujú. yo siento que es a once in a lifetime thing, es una cosa que sucede una vez en la vida. Esperemos que esto inspire más proyectos de esta índole y que podamos Ojalá. tener más campañas de Sí, este tipo. claro. Estaría maravilloso. Dando un poquito de cuerda, yo me llamó mucho la atención que comentó Ujú, que la metodología implicaba la grabación de ujú, la documentación, perdón, ujú, del lenguaje. ujú, ¿De qué manera funciona esta metodología para aquellos que desconocemos cómo funciona la ujú, investigación en general? ujú. ¿Cómo la podría describir para la audiencia? Ok, bueno, la documentación lingüística es Ujú. una disciplina dentro de la lingüística Ajá. que lo que busca es justamente crear registros duraderos, multimodales y sobre la lengua, sobre Claro. una lengua, Ajá. y lo cual tiene particular sentido para aquellas lenguas que precisamente no tienen una representación en los repositorios, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, el español, ¿no? Que tiene ¿no? Todos estos Sí, libros, ¿no? claro. Toda esa, vamos a decir, por tradición del español que se ha escrito desde hace mucho, Ujú. no hay como tanto problema, ¿no? Pero en lenguas que tienen, digamos, pocos hablantes, que están en una situación como de discriminación y todo eso, como las lenguas indígenas nacionales, es una metodología que pues ayuda a que esas lenguas puedan como tener más eh, materiales Ujú. para hacer distintas cosas, ¿no? Claro. Como puede ser enseñar la lengua, como ya sea como L1 o como L2, ¿no? Por ejemplo, el diccionario, ¿no? También para conservar la memoria, que puede ser algo importante para las personas, ¿no? Pues es parte de su cultura, ¿no? Y Ujú. entonces para ellos es importante conservar pues esa parte, ¿no? De su identidad. Y también para mejorar Ujú. la comunicación intercultural, porque eso es algo que también nos falta, ¿no? Ujú. Así como aprender o saber de las lenguas o aprender una lengua simplemente porque son personas o identidades que están alrededor de nosotros y que no y conocerlas, ¿no? Sí, claro. Entonces, la metodología de la documentación es eh, ir a la comunidad, ¿verdad? Claro que con un previo acuerdo de la comunidad, ¿no? O sea, no puede llegar uno a grabar lo que sea, Sí, ¿no? claro. No, sí, por supuesto. Entonces, crear registros audiovisuales, eh,
sobre la lengua y sobre la cultura, ¿no? Y Ajá. sobre las prácticas culturales que son como relevantes para las personas, ¿no? Ok. Por ejemplo, en este caso, al principio grabamos mucho como historias tradicionales de la cultura Kumiai de Ajá. San José de la Zorra, narrativas, historias, o sea, como cosas míticas, pero también como cuestiones más de historia oral, ¿no? Ok. Como cosas de las que no hay registro como tal escrito, pero que es como, ah, pues fíjate que antes aquí había estas casas, pero luego nos cambiamos hacia esta parte del pueblo, ¿no? Y cómo se fue formando el pueblo y todo Ujú. eso. Pero luego también hay una parte de la documentación lingüística que es anotar todo ese corpus, ¿no? Ujú. O sea, para que tenga, no es un registro en bruto, sino que de alguna forma se tiene que trabajar también para ir diciendo, ah, bueno, aquí las personas están hablando sobre esta, sobre historia oral, por ejemplo, pero ¿qué es lo que dice aquí en Kumiai realmente, no? Ok. O sea, hay un trabajo, ahí es donde se juntan, ¿no? Como por ejemplo con toda la parte del análisis lingüístico, pero incluso también de traducción, ¿no? Ok. Porque eh, entre los hablantes y yo estamos traduciendo un texto que está en Kumiai, ¿no? Ujú. Y estamos tratando de englosar, es decir, de establecer qué palabra exactamente quiere decir la parte que está en español, ¿no? ¿Qué parte del Kumiai quiere decir lo que está en español, ¿no? Y así, cómo se va formando ese significado y hacer una traducción, ¿no? Por ejemplo. Claro. Es documentación en contexto, es decir, obviamente Ujú, se llega a un previo acuerdo, ujú, posteriormente se llega a la comunidad y se ujú, empieza a documentar de manera audiovisual. A mí me llamó ujú. mucho la atención que fuese también Sí. visual. Ujú. Y son fragmentos, se estima una extensión, se les pide que actúen normalmente. Es para recabar datos en contexto? Sí, es para recabar datos que sean relevantes para la comunidad y que sean relevantes para poder formar una idea sobre la lengua, Ok. ¿ok? Entonces, no hay, es decir, hay varias metodologías para poder obtener como datos lingüísticos, pero sí hay que adaptarse mucho a lo que a las personas les funciona. Por ejemplo, en muchas comunidades, tú, por ejemplo, puedes hacer una grabación, Ajá. así como de, ah, es que fíjate que cuénteme la historia de la leyenda sobre lo que sea, ¿no? La Ujú. leyenda sobre la Llorona, por ejemplo, ¿no? Ok. Y te la van a contar y ya, ¿no? Y luego ya lo traduces, haces todo el proceso, ¿no? Pero nosotros al principio nos dábamos cuenta que de solicitarle ese tipo de como tarea a las señoras con las que trabajo, doña Nati y doña Beatriz, como que no les, cuando de manera individual, como que no les gustaba y como que no te lo contaban en español, pero no te lo contaban en Kumiai. Claro. Entonces, su razonamiento era como, ¿para qué te lo voy a contar en Kumiai si no lo vas a entender? O sea, como que no tenía sentido para ellos Ujú. culturalmente, ¿no? Entonces, em, lo que hicimos después, como que ya cuando descubrimos así como, ah, ok, las pusimos juntas a platicar. Muy bien, ok. Y entonces ahí ya fue cuando empezó a salir todo el cumiá y empezaron a, bueno, pero entonces usted cuéntele a ella la historia tal. Ah, bueno, entonces que fíjate qué tal. Y entonces ya empezaron a hablar en cumiá y Qué no. interesante. Sí, o sea, era, porque para ellas no tenía sentido hacerlo de manera individual, ¿no? Tenía que Ujú. ser algo dialógico, ¿no? Claro, y ponerlos también en Ujú. contexto, tal vez sí les proporcionaba un poquito más de esa comodidad que no se les podía garantizar en la individualidad, como comentó. Claro. Sí, Sí, también es esta parte de que, claro, hay que acostumbrarse a la grabadora, a la me cámara, imagino. a cosas de ese tipo. Hay que establecer una relación de confianza. Pues la lingüística, al final de cuentas, tiene como una metodología que viene de la tradición antropológica. Ok, Entonces, que al final tienes que hacer un trabajo en una comunidad, pero de alguna forma tienes que establecer unas relaciones de confianza claro. que se toman toma tiempo, ¿no? Ujú. No necesariamente vas a ir a un lugar y vas a grabar la primera vez que vayas porque a lo mejor a la gente no se va a sentir cómoda contigo, ¿no? Sí. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo considera que le costó empezar a desvanecer estas barreras? Pues
no sé, a lo mejor unas 3 o 4 veces que fui la primera vez Ujú. y la segunda vez fue un poco más rápido, pero sí, sí va aumentando como la forma en la que la gente va trabajando, ¿no? Sí. Pues ahora nos conocen muy bien Ujú. y como que tienen confianza, no sé, no, el micrófono ya no les da miedo, ya es Sí, como de... ya nos intimidan por todo lo que Exacto. implica el proyecto. Sí, Y sí, qué sí. padre que también esto ya implica un entusiasmo en conjunto por el proyecto. Eso me parece una de las cosas así que más Ujú. me vienen a la cabeza cuando pienso en todo esto y en el gran beneficio que tendrá y en el apego que deben sentir por pues, todo el trabajo que también ellos han puesto, ¿no? Claro. Alrededor del mismo. Sí, claro. Hasta el día de hoy, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto en el desarrollo de este proyecto? Mira, bueno, hay retos prácticos Ujú. que tienen que ver con que, o sea, se necesitan recursos, o sea, ir a San José no está tan lejos, pero es un camino de terracería. Vas hasta el Valle de Guadalupe Ujú. y de ahí subes como por un camino de terracería a la comunidad. Pero es un camino que puede estar malo. O Ujú. sea, si hay una parte práctica, ¿no? De que, bueno, pues hay que ir, hay que estar allá y hay que conseguir recursos, ¿no? Eso es un Claro. reto. Ujú. La UABC me ha apoyado, pero a veces hay que gestionar esos recursos, ¿no? Hay que gestionarlos y justificar. Entonces, hay unos retos prácticos, hay unos retos de establecer ese tiempo con la comunidad y también, desafortunadamente, también hay retos que tienen que ver con las resistencias dentro de la propia universidad, a veces con Oh. hacer el proyecto Ujú. porque pues no sé, a veces se considera que hay otras prioridades, y cosas de ese tipo Ujú. que a veces pues sí dificultan un poco el trabajo, pero afortunadamente pues bueno, con el tiempo pues hemos Sí. logrado ya esto que, bueno, ojalá que dentro de poco ya podamos ir a entregar el libro a Sí. la comunidad, ¿no? Sí, Ujú, claro. Y yo también creo que UABC se ujú. va a encargarse de también Ujú, de reconocer el esfuerzo que implica, porque estos retos, como comenta, me llaman mucho la atención el hecho de que son no solamente retos con respecto a la resistencia que podría poner la institución, ujú, sino también retos de la gestión de los recursos que ujú. pocas veces se mencionan, porque se da Sí, por hecho que obtenerlos es todo, claro, ¿no? claro. Entonces la gestión es sumamente importante. ¿Cuál es su visión a futuro con respecto a proyectos de esta índole? Posterior a estar trabajando en algo como esto, ¿considera Ujú. darle visibilidad, por ejemplo, a alguna otra lengua indígena? Claro, ojalá que se sumen más personas a ese tipo de Sí. proyectos, porque claro, lo que es el reto de futuro es que es mucho trabajo y Ujú. que necesitamos más personas que estén interesadas y que vengan y trabajen también en estos temas, porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita una de las cosas que estamos estrenando en la facultad es el laboratorio de estudios empíricos de la lengua, Ok. uno de cuyos objetivos justamente es ayudar a hacer documentación de las lenguas, incluido el español que se habla en Tijuana, que no hay muchos trabajos al respecto, pero aquí en Tijuana y en Baja California, pero en Tijuana en particular, pues se hablan muchas lenguas, o sea, hay muchos hablantes de mixteco, muchísimos, Ok. ¿no? Miles, y tenemos contacto ahorita con algunas personas de la comunidad mixteca por ejemplo, uno de los proyectos que estaría buenísimo hacer es hacer documentación y trabajos de crear materiales y de crear metodologías para reforzar la lengua en los niños que Ujú. hablan mixteco aquí en Tijuana, ¿no? Oh, wow. Hay una escuela, de hecho, aquí en Tijuana, que es una escuela oficialmente indígena, bilingüe. No necesariamente tienen todas las herramientas para poder tener el éxito que deberían de tener. Entonces, ese tipo de proyectos, pues se pueden hacer y aquí en la facultad creo que hay
el espacio y Ujú. también los recursos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Claro. Necesitamos más personas, eso Ujú, sí, ojalá sí. que más. Sí, es una invitación también a que si les interesa, pues se contacten y se puedan sumar a este tipo de esfuerzos, ¿no? Sí, claro que sí. Y ojalá espacios como este permitan precisamente que estas convocatorias Ujú, lleguen, porque son muy interesantes, van a ujú, ser enriquecedoras no solamente para nosotros, sino también, ¿por qué no? O sea, ¿por ujú. qué no adentrarnos a ser parte de estas iniciativas por dar visibilidad Claro, a proyectos de este tipo? sí. Si podemos de alguna manera fungir como un puente para que estas alternativas, por ejemplo, esta escuela que mencionó, Ujú, pues tenga éxito en Mixteco, ¿comentó? sí. En la Sí, en mixteco Ajá, y bueno, hay otras lenguas que también de se por hablan. medio, ajá. Ajá. Aquí en Tijuana, el purépecha, el náhuatl, Igual, ¿no? Y ujú. en Baja California, pues las lenguas nativas, ¿no? Las lenguas yumanas, el Sí, claro. paipai, kumiai, cucapá, Ujú. quiliwa. Entonces, pues sí, ojalá que las plataformas, sí hay gente que tiene interés, Ujú. y que bueno, que encuentren el camino para poder sumarlos a los proyectos, ¿no? No Claro. todos o sea, eso que digo de los mixtecos, no necesariamente lo voy a hacer yo, porque No, te no, digo, es muchísimo trabajo, ¿no? sí. Pero sí encauzar ese tipo de intereses. Sí, claro, encaminarlos y que se Ujú, concrete algo como lo que hoy usted está concretando, ¿no? Que es este sí, diccionario, del cual sí debería sentirse muy orgulloso desde mi punto de vista. gracias. Muchas felicidades y a todos los colaboradores y también qué gusto por la comunidad de San José de las Zorras, San José de Ujú, las Zorras, ¿cierto? ujú. Qué gusto y ojalá podamos ser parte del evento de difusión una vez Claro, que esté claro. publicado. Cuando ya Agradeceremos la invitación, claro, por obviamente favor. los invitaré y se enterarán para venir a ver el libro. Perfecto. Y nosotros nos encargaremos de hacer la difusión correspondiente para que ustedes también puedan ser parte de estas campañas de difusión y de la publicación de este diccionario. Ujú. Cumiay, ¿cierto? Cumiay Sí, español. Cumiay español, de español Cumiay. Qué belleza. Pues agradecemos muchísimo el día de hoy que nos haya Ujú, acompañado para hablarnos de este proyecto. Estaremos ujú. pendientes de los detalles de la publicación y por Con supuesto de los mucho detalles de gusto. los eventos. Muchas Ok, gracias. muchas gracias y muchas gracias por la invitación a ustedes y por esta iniciativa que están haciendo de tener este espacio de difusión. Bueno, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Agradecemos su atención a lo largo del episodio y los invitamos a seguir de cerca las convocatorias relacionadas a proyectos tan maravillosos como este a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/celitijuana. De igual manera, los invitamos a darse una vuelta por nuestra página web que es celi.mx, en donde pueden tener de cerca las semblanzas de los investigadores, incluidos también nuestros invitados. Sin más que decir por el momento, nos vemos en el próximo episodio. Bonito día.